Mi nombre es Francisco Javier González Holguín y en esta evidencia voy a hablar sobre el código de ética de la profesión que estoy estudiando, ingeniería mecatrónica. Un ingeniero en mecatrónica es un profesionista con la capacidad de diseñar e implementar componentes mecatrónicos que buscan la autonomía, productividad y calidad de los procesos industriales. Esta carrera cuenta con un campo laboral en las áreas de producción, automatización, control y programación de empresas de giro automotriz, aeroespacial, biomédico, de telecomunicaciones, robótica y electrónica. El término de ingeniería mecatrónica fue desarrollado en los años 60, exactamente por primera vez en 1969, por el ingeniero Tetsuro Mori, trabajador de la empresa japonesa Yaskawa. Desde tiempo atrás existía la necesidad humana de crear leyes universales para que los sistemas mecatrónicos pudieran ser regidos universalmente. Un ejemplo de esto es el libro Yo Robot, de 1950 por Isaac Asimov. En este se planteaban las 3 leyes sobre el comportamiento de un robot. Estas leyes eran: número 1, un robot no puede hacer daño a un ser humano, o por inacción permitir que el ser humano sufra daño. Número 2, obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entrasen en conflicto con la primera ley. Y por último, número 3, debe de proteger su propia existencia en la medida en la que esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda ley. Otro ejemplo puede ser el libro que Robert Wiener ha dedicado a la figura del golem, o al título de un libro reciente de estudios religiosos, ¿es Dios un programador? Hoy en día, los programadores somos nosotros. Hoy nosotros somos los creadores, y los robots nuestros golem. Pero, ¿somos realmente como Dios? Y más aún, ¿cuál es la relación que podemos tener con nuestras criaturas? O mejor dicho, con nuestras creaciones. ¿Qué responsabilidad tenemos en estos casos? El contexto histórico es una parte muy importante cuando se está revisando el código de ética de nuestra profesión. Por lo tanto, vamos a revisar la información que podemos encontrar en Blackboard que habla sobre mi profesión, ingeniería mecatrónica. En el año 1983, en medio de diversos conflictos que ocurrían en el mundo, Irán anunció una ofensiva en contra de Irak el 24 de julio de este año. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, anunció el desarrollo de nuevas tecnologías para la guerra, el proyecto denominado Guerra de las Galaxias. Además, ocurrió el fenómeno natural de la culminación del evento meteorológico El Niño, en Perú. Ese era el contexto histórico en el que el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, firmó el Código de Ética Profesional del Ingeniero Mexicano, el 1 de julio de 1983. Con base a ese código, luego se redactó el Código de Ética para el Ingeniero Mecatrónico. El contenido que podemos encontrar en el Código de Ética del Ingeniero Mecatrónico es el siguiente: bienestar de las personas, competencia y profesionalidad, confidencialidad y privacidad, responsabilidad en la actuación profesional, evitar la explotación en transacciones económicas, experimentación, enseñanza de la profesión, abuso sexual, manejo engañoso de la propaganda y MSS, relación interprofesional y solución ética de problemas específicos. Las situaciones que busca enfrentar el código de ética según Blackboard son las siguientes: respetar las normas jurídicas y morales, mostrar un trato educado y amable hacia los superiores así como hacia los subordinados, respetar las licencias de patentes de artículos, procesos y descubrimientos, no se deberán de prestar servicios en la construcción de armamento de destrucción masiva, y no se debe aceptar el desarrollo de proyectos que no sean ecológicamente sustentables. Algunas de las ventajas de este código de ética son las siguientes: se da identidad a la profesión y al rol social. Se comunica a la sociedad cuáles son los fundamentos y criterios éticos en relación a la profesión. Se determina cuáles actos son lícitos y cuáles no lo son. Se definen caminos
para la toma de decisiones y permite valorar situaciones específicas. Se permite controlar actitudes negativas. Y por último, protege la profesión de las amenazas que la sociedad puede ejercer sobre ella. A continuación se mencionarán los principios que el ingeniero mecatrónico debe seguir. El ingeniero mecatrónico debe reconocer que vida, seguridad, salud, bien común y bienestar de la población depende de su juicio y sus acciones. El ingeniero mecatrónico debe adquirir las capacidades necesarias para alcanzar una vida plena. El ingeniero mecatrónico debe crear como un dios, mandar como un rey y trabajar como un esclavo. El ingeniero mecatrónico debe usar sus conocimientos para mejorar el bienestar del ser humano. El ingeniero mecatrónico luchará por aumentar el prestigio de su profesión. Los costos de servicios de ingeniería mecatrónica deben de ser justos. El ingeniero mecatrónico deberá estar preparado para romper paradigmas. El ingeniero mecatrónico debe de tener en cuenta que la persona nunca debe considerarse como un medio, sino como un fin. El ingeniero mecatrónico debe emitir informes, reportes y mediciones conforme a los reglamentos y estatutos de confidencialidad. El ingeniero mecatrónico deberá saber confiar en el colega. El ingeniero mecatrónico deberá saber que la intensidad con la que trabaje en un área específica es directamente proporcional a la diferencia de potencial de intelecto e investigación aplicada e inversamente proporcional a la resistencia de perseverar para obtener resultados del mismo. Yo, Francisco Javier González Holguín, en lo personal y como futuro ingeniero en mecatrónica, me comprometo a seguir estos lineamientos del Código de Ética del Ingeniero Mecatrónico y a siempre buscar el beneficio de la humanidad en los proyectos en los que me vea involucrado como profesionista.